Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas noches, bienvenidos a la emisión central del fin de semana de Noticias Caracol. Persiste el temor de decenas de familias en zona rural de Vistahermosa, esto en el departamento de Meta, que quedaron en medio de los combates entre el ejército y las disidencias. Según su alcalde, la situación de violencia y de terror empeora cada día por la presencia de ese grupo armado ilegal y pidió al gobierno nacional mirar hacia su municipio. De acuerdo con el ejército, en la ofensiva militar fueron abatidos 2 disidentes y Medicina Legal avanza en el proceso de identificación. A una zona selvática conocida como el Alto del Catre en el municipio de Vistahermosa en el Meta llegó el ejército anoche. En este mismo lugar estaba un grupo de disidentes de la estructura Marco Aurelio Buendía bajo el mando de alias Calarcá. Fue cuestión de segundos para que se empezaran a escuchar en todos los rincones las ráfagas de fusil. Una balacera acá, menos de 2 minutos de 3 casas que habemos. Según el ejército, en el combate fueron dados de baja 2 criminales de esta estructura. Alias La Gorda es la jefe de seguridad de el bandido o el cabecilla de la estructura Marco Aurelio Buendía. Ella es la jefe de seguridad de alias Patepalo. El otro delincuente que cayó en la operación no lo tenemos aún identificado. Esta estructura en cabeza de Patepalo tiene bajo el terror a cientos de familias que en medio del fuego cruzado tuvieron que pasar la noche confinadas, esperando a que los fusiles dejaran de sonar. Estamos resguardándonos con el niño, el helicóptero está encima. Estamos muy preocupados porque en medio de ese conflicto están los campesinos. Siempre el campesino es el que queda en medio del conflicto. Los campesinos están muy preocupados, muy asustados porque pues anoche me comentaban que miraban cómo pasaban las balas en sus techos y que no queremos volver a vivir esto que se vivía hace muchos años y que pensábamos que había cambiado, pero estamos volviendo al conflicto, entonces necesitamos que el gobierno nacional ponga los ojos puestos en Vistahermosa. Son las comunidades las que tienen que aguantar el yugo de ser escudos humanos ante una guerra que no cesa. Al parecer, obligados por este grupo armado, tuvieron que bloquear el accionar de la fuerza pública. Lo que tuvimos fue una concentración de población civil. Empezaron a movilizarse la población civil hacia el sector del área de operaciones y de esa manera pues se pone en riesgo obviamente la seguridad de la población civil, que para nosotros es lo más importante, que la población civil esté segura, pero eso es producto de esa instrumentalización. Hicieron movilizaciones hacia el sitio o hacia el sector donde estaba este cabecilla, como lo dije inicialmente, para utilizarla como escudo humano y torpedear el accionar de la fuerza pública. Esta operación no solo posibilitó la incautación de fusiles, cargadores y proveedores de todo tipo, sino que busca la recuperación del territorio que afronta una intensa ola de violencia que no da tregua. Y en otras noticias, crece la preocupación de las autoridades de salud por el aumento de casos de fiebre amarilla en Colombia. En lo corrido de este año, la enfermedad ha dejado nuevos contagios y muertes en medio de la emergencia sanitaria por esta enfermedad viral. Los datos oficiales del Ministerio de Salud muestran un panorama crítico en 2026. Ojo a esto, 9 personas de 10 contagiadas este año han fallecido. Estos casos se suman a los registrados durante el 2025, con 125 casos y 50 personas fallecidas. En un panorama general, desde 2024 hasta lo corrido del 2026, el país registra 158 casos y 72 fallecidos. Y justamente entre los más recientes reportes se encuentra el de una pareja de esposos, 2 jóvenes bogotanos que lamentablemente fallecieron luego de viajar de vacaciones al departamento del Tolima. Conocimos el relato de su familia, que en medio del dolor hace un llamado a la vacunación. Angie Sandoval, de 29 años, y su esposo Cristian Estupiñán, de 32, son las más recientes víctimas de la fiebre amarilla en el país. Con dolor, Losdario Ospina, la madre de esta joven, recuerda los días críticos que pasaron luego de que la pareja regresara de un viaje a Cunday, en el departamento del Tolima, donde se contagiaron de la enfermedad viral. Le dolía mucho el cuerpo, que estaban sudando mucho, que tenían mucho desaliento, los dos
estaban igual. Con nostalgia, su hermano mayor relata que tras llegar a su hogar en Soacha, su hermana y yerno comenzaron a presentar síntomas, una fiebre que parecía común pero que avanzó de forma rápida. Diarrea, vómito, escalofríos, fiebre. Pasados 5 días de la picadura del mosquito transmisor, la salud de Cristian empeoró y lamentablemente falleció en su hogar. Angie fue trasladada a un hospital. La doctora llegó y dijo que de pronto a Angie le iban a hacer un trasplante de hígado, pero no era nada seguro porque ella tenía comprometido el páncreas, los riñones, el hígado. Ella estaba mal. Tras este diagnóstico, Angie también falleció. Esta pareja hacen parte de las 9 personas fallecidas este año por fiebre amarilla, lo que preocupa a las autoridades sanitarias por el aumento en los casos. 72 personas han muerto en estos año y 5 meses que estamos intensificando toda la acción y porque se ha intensificado la circulación del virus. Todas las 72 estaban sin vacunar y muchas de ellas desistieron de la vacuna. En el país ya han sido aplicadas cerca de 5 millones de vacunas contra la fiebre amarilla. Sin embargo, el Ministerio de Salud pidió reforzar los controles en los territorios donde los casos van en aumento. Estamos reforzando con todos los ministerios, sectores, que esto sea una exigencia y que las personas ya realmente tendrían que firmar el desistimiento, pero corre con la responsabilidad. El departamento del Tolima es una de las zonas con mayor número de contagios. 6 municipios recogen la mayoría de los casos. El llamado que hacen las autoridades es a que en los demás departamentos también alerten a sus habitantes. No tiene sentido que un paciente llegue hoy al Tolima sin vacuna, porque nosotros podemos garantizarle acá la vacuna, pero para que la vacuna tenga efecto, tiene que estar aplicada 10 días antes del ingreso. Sin embargo, en Huila, Cauca, Nariño y Putumayo también se concentran los contagios. En estas zonas las autoridades también refuerzan la vigilancia epidemiológica. Para la gente, por favor, vacúnese. Esté muy pendiente de que si usted se fue ahora en diciembre o estuvo también en esas festividades y estuvo sin vacunar, si presenta síntomas, acuda al médico e informe del antecedente del viaje. Para las familias de Angie y Cristian, el dolor permanece y hoy se convierten en una voz que alerta a otros. Mire, no se vacunaron y ahorita estamos sufriendo este dolor. No solamente nosotros, la familia de Cristian también está sufriendo mucho. Pues el llamado sí es que se vacunen. 7 y 9 de la noche. En el Cauca se registran varias emergencias por las lluvias. En los municipios de Timbiquí y Guapi, más de 20.000 personas resultaron afectadas por el desbordamiento de algunos ríos que causaron inundaciones hasta de 2 metros. Casa agua abajo. Flotando sobre el agua están las casas en zona rural de Guapi, en la costa pacífica caucana. En Timbiquí, la situación es la misma. Las casas también están flotando río abajo. Las fuertes lluvias de los últimos días generaron la creciente de los ríos Alto Guapi, Napi y San Francisco en Guapi, y de los ríos Timbiquí, Saija y Hue en Timbiquí. Sigue la lluvia y la comunidad esperando pues qué hacer, y la gente buscando albergue porque perdieron todo. En Guapi, ni las iglesias se salvaron del agua. Las afectaciones se presentan principalmente en la zona rural, donde los damnificados, que según aproximadamente 17.000, perdieron sus viviendas y otros sus cultivos y animales. Al punto de inundar las viviendas, llevarse todo el pancoger de estas comunidades, afectando a más de 17.000 personas en una ecuación matemática que más o menos nos da 3.400 con. Decirle que hay comunidades donde teníamos 15, 16 viviendas y las crecientes de los ríos se lo llevaron todo, dejando a esta familia donde hay niños, niñas, adulto mayor, personas con discapacidad a la intemperie. Más de 10 barrios en Timbiquí están con el agua a la cintura. Las calles inundadas solo permiten movilizarse en canoas porque no hay nada seco y los habitantes están literalmente viviendo en el agua. Son más de 3.000 personas afectadas. Bastante temor. Ayer fue un día de mucha zozobra. Era algo que no se veía hace muchos años. Intentamos todas las ayudas humanitarias posibles para nosotros poder atender a nuestra gente. Aquí donde vamos es el parque de recreación, la fuente de las comunidades. Los cascos urbanos de varias veredas de Guapi y Timbiquí están bajo el agua. La Oficina de Gestión del Riesgo en Cauca espera el censo y la caracterización de los damnificados para hacer entrega de las ayudas humanitarias.
Lo vimos hoy en Noticias Caracol. Hoy fue noticia la Fiscalía General de la Nación que amplió por 6 años y 8 meses el plazo para la investigación sobre la muerte de la cadete Lina María Zapata, ocurrido hace 20 años en la Escuela General Santander. El deceso estaría vinculado con el denominado escándalo de la Comunidad del Anillo. Esta decisión se toma luego de que un juez rechazara la solicitud que la propia Fiscalía había hecho para que este caso precluyera, argumentando el juez que no se cumplió una debida investigación y que hay inconsistencias en la teoría oficial frente al supuesto suicidio. Hoy fue noticia en Colombia la publicación de la hoja de vida del ingeniero Juan Guillermo Jiménez, quien llegaría a la dirección del Instituto Nacional de Vías en reemplazo de John Jairo González, quien hasta el momento se desempeñaba como director encargado del INVÍAS. Hoy fue noticia en Antioquia que fue habilitado totalmente el puente La Limona que comunica la ciudad de Medellín, específicamente el corregimiento de San Antonio de Prado, con el municipio de Itagüí, que es área metropolitana del Valle de Aburrá. Recordemos que fueron 10 días de cierre y de caos por un daño en un tubo de alcantarillado. Alrededor de 30.000 vehículos afectados diariamente que se movilizan por este punto tan importante del Valle de Aburrá. Fue habilitado totalmente este puente, pero continúa la restricción para los vehículos de carga con capacidad superior a las 3,5 toneladas. Habilitado totalmente el puente La Limona. Erika, gracias. Y a pocos meses de las elecciones a Congreso y de la primera vuelta presidencial, expertos, analistas, líderes sociales y empresarios se reunieron hoy en Onda, Tolima, para debatir sobre el futuro del país y la construcción de paz. Aquí su análisis. Hoy la distancia entre el Estado y los territorios del país volvió a ser tema de conversación. Durante décadas Colombia ha tenido un país que avanza y otros que se queda atrás. Así lo aseguraron varios de los analistas, expertos, líderes sociales y representantes de gremios que se reunieron en Onda Tolima para hablar sobre el futuro de Colombia. ¿Qué es lo que a mí más me preocupa? Esto ya no es un problema de seguridad, es un problema de soberanía. Y eso implica recuperar el territorio. ¿Cómo? Política de seguridad, o sea, una política de paz sin política de seguridad no sirve. Robustecimiento de la fuerza pública, inteligencia, hemos perdido la inteligencia. Luego, desafortunadamente, no solo hay que tener presencia estatal, servicios públicos, sino también una capacidad desde el uso legítimo de la fuerza en una democracia. Según las conclusiones del encuentro, mientras algunas regiones logran consolidarse, otros territorios a lo largo y ancho del país siguen atrapados en el abandono del Estado, las economías ilegales y el control de los grupos criminales. Y hay respuestas que hay que dar pronto para resolver las brechas en materia institucional. Verbigracia, tenemos un divorcio enorme entre la Administración Nacional y la Administración Territorial. Tenemos un modelo que la Constitución del 91 ha señalado que es el del Estado unitario con descentralización y autonomía de las entidades territoriales, que está previsto teóricamente en la Constitución y que en la práctica no funciona porque sencillamente la Administración Nacional sigue funcionando bajo un esquema de absoluta centralización. La expansión acelerada de bandas criminales en zonas rurales y los retrocesos en la construcción de paz también reabren un debate, la urgencia de integrar el territorio nacional y cerrar brechas históricas que siguen alimentando la violencia. Creo que tenemos que dejar un poquito como esta idea de que es que ahí no hay Estado. No, alcaldes hay en todo Colombia y los alcaldes son el Estado, ¿sí? Lo que pasa es que ya estuvimos oyendo hoy de los alcaldes y el tipo de dificultades que enfrentan, los recursos escasos, el problema de las prioridades que se establecen desde la nación. Y en realidad algo que sucede siempre es que muchas veces cuando desde la nación se plantean grandes programas con visión territorial, esos programas se quedan divinos en el papel, pero no se logran ejecutar. El encuentro, que fue convocado por la Fundación Acordemos y El Espectador, buscará convertir la solución del problema territorial en un propósito nacional, sacar lecciones para la implementación del acuerdo de paz y proponer caminos concretos para que el próximo gobierno avance en la construcción de paz desde las regiones. La Bolsa de Valores de Colombia pasa por su mejor momento desde la prepandemia. Hoy está en la mira de inversionistas extranjeros por su confiabilidad y buena rentabilidad.
La Bolsa de Valores de Colombia está viviendo uno de sus mejores momentos, según el más reciente reporte. En 2025 se negociaron cada día más de 8 billones de pesos, impulsados principalmente por un incremento del 48% en la participación de inversionistas extranjeros que hoy tienen en la mira a Colombia. Ha sido una combinación de factores de eventos corporativos que tuvimos el año pasado, panorama electoral, no principalmente o no puntualmente en Colombia, sino a nivel regional, y un escenario también donde los inversionistas también están tratando de buscar tasas mucho más atractivas que se pueden encontrar en Latinoamérica. El MSCI Colcap, que es la referencia del mercado accionario colombiano, reportó un crecimiento del 74% frente al 2024, ubicando la Bolsa de Valores de Colombia entre las de mejor rendimiento a nivel mundial. Las acciones más apetecidas se ubican en el sector bancario, hidrocarburos y comercialización de energía. En 2025 nuestra bolsa subió más del 50%, fue una precisamente de las que más subió en el mundo, y pues este año nada más en lo que va corrido el mes de enero ya acumula una valorización cercana al 18% nada más en un par de días. Lo que hemos visto recientemente ha sido un aumento en la confianza. También jugó un papel clave la caída de más del 17% en el precio del dólar, pasando de 4.400 pesos al iniciar el 2025 a niveles de 3.600 pesos al finalizar ese año. La habilidad del dólar, que eso se viene presentando en todo el mundo, pues eso también favorece y beneficia economías como la nuestra. Este panorama ha despertado el interés de más colombianos por aprender a invertir. Solo en 2025 más de 107.000 personas naturales participaron de este mercado, un crecimiento del 60% frente al 2024. Y mientras las acciones siguen ganando terreno, los CDT también consolidan su papel como una de las alternativas preferidas para invertir, acumulando un total de 107 billones de pesos en 2025. Y en Noticias del Mundo, un nuevo caso de violencia policial sacude a Estados Unidos. Agentes del ICE mataron a tiros a un estadounidense que, según ellos, estaba armado. Sin embargo, autoridades locales denuncian una respuesta desmedida y aumentan las protestas por este tipo de hechos. Alex Jeffrey Pretty era un enfermero de nacionalidad estadounidense de 37 años. No tenía antecedentes más allá de multas de tránsito. El alcalde de Minneapolis lamentó su muerte. ¿Cuántos residentes más, cuántos estadounidenses más tienen que morir o resultar gravemente heridos para que esta operación termine? ¿Cuántas vidas más tienen que perderse antes de que esta administración se dé cuenta que la narrativa política no es tan importante como los valores estadounidenses? Inicialmente, el Departamento de Seguridad dijo que se trataba de un inmigrante indocumentado que buscaba accionar esta arma y que los agentes de ICE respondieron en su propia defensa. Pero videos de testigos y un reporte preliminar aseguran que el hombre fue golpeado violentamente en la calle por 6 agentes encapuchados y posteriormente le dispararon. El aumento de operativos por parte de ICE en Minnesota se ha convertido en tema de discusión entre los gobernantes demócratas del estado y la administración Trump. El presidente estadounidense culpa a las autoridades locales de no permitir que los agentes migratorios hagan su trabajo, y el gobernador Tim Walz envió un mensaje a Washington. Donald Trump, te pido una vez más, retira esta fuerza de Minnesota. Están sembrando el caos y la violencia. Hemos visto violencia letal por parte de agentes federales una y otra vez. El hecho avivó las protestas que ya llevan días en Minneapolis. Inicialmente, por Renee Nicole Good, la mujer que murió en medio de un retén de ICE el pasado 7 de enero, también estadounidense y de 37 años, así como por el caso de Liam Conejo Ramos, un niño de tan solo 5 años que terminó en un centro de reclusión en Texas, y ahora por Alex Jeffrey Pretty. La tormenta invernal que golpea a Estados Unidos y tiene bajo alerta a millones de personas ha obligado a cancelar más de 13.000 vuelos para este fin de semana. El presidente Donald Trump activó la declaratoria de emergencia para varias zonas. Las gélidas temperaturas golpean a Estados Unidos a medida que una tormenta invernal continúa avanzando desde la costa de California, cubriendo el centro del país.
Mientras se desplaza hacia el nororiente, esta descargó hoy lluvia y nieve sobre Texas y Nuevo México. La amenaza persiste para casi 200 millones de personas, con riesgo de apagones y colapso en el tráfico. Para algunos despertó un frenesí de compras. Se acabaron los huevos, no hay tocino, no hay mantequilla ni sal. Realmente no tengo miedo, pero creo que hay que estar preparados con la comida si hay niños o personas mayores. Su peligrosidad mantiene las calles de estados como Oklahoma así, prácticamente vacías. El presidente Trump aprobó declaraciones de emergencia para 10 estados, incluyendo Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland y Arkansas. Estamos trabajando en estrecha colaboración con FEMA, los gobernadores y los equipos estatales de gestión de emergencia para garantizar la seguridad de todos. Meteorólogos explican que por la gran cantidad de hielo, restablecer la electricidad podría llevar varios días, pero ¿por qué esta tormenta es un fenómeno inusual? Se debe a que hemos tenido mucho aire frío abriéndose paso tan pronto como se logra suficiente humedad para que suba algo de energía y sustentación. Las autoridades prevén nevadas que superen los 30 centímetros en las áreas más golpeadas de las llanuras, las montañas rocosas, así como el Atlántico Medio y el nororiente. En Empresarios 360 de Negocios DITU, el presidente de SATENA, el general Óscar Zuluaga, destacó la misión social de la aerolínea para conectar las regiones más remotas de Colombia. Sí, señora. Además, habló de las rutas que inaugurarán en otros países y de lo que más le preocupa al sector aéreo en la actualidad. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Empresarios 360 de Negocios DITU. El día de hoy con el presidente de SATENA, el general Óscar Zuluaga, a quien le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos en este espacio, general. Daliana, muchas gracias a ti por cedernos esta oportunidad de estar aquí contigo para contar todos los avances y desarrollos que tiene la aerolínea de los colombianos. General, porque el propósito es absolutamente social y usted en los últimos 2 años, un poco más, ha estado al frente de SATENA y hemos visto esa conexión tan importante, sobre todo con las regiones más apartadas de Colombia. La apuesta de nosotros de conectar el 100% de los lugares más apartados del país, lo cual hemos venido desarrollando, hemos venido generando esa oportunidad para llegarle a las regiones más apartadas, generar ese acercamiento con todos los colombianos, disminuirles esa incomodidad o esa dificultad para transportarse en distancias grandes. ¿Qué tan difícil, general, ha sido llegar a esas regiones apartadas del país? Porque no es solamente la falta de interés por parte de pronto de otros competidores de SATENA, de otras aerolíneas, sino también lo que supone en materia de infraestructura algunas regiones que no cuentan en la actualidad con la infraestructura que se requiere. Hoy, que tenemos la oportunidad de contar con las aeronaves apropiadas para cumplir ese propósito, pues estamos haciéndolo y estamos generándole a la comunidad en general, a toda la ciudadanía, esa oportunidad de llegar y de conectarse. Temas de salud, temas económicos, desarrollo, empleo, comercio, turismo. Hemos venido impactando enormemente todas las regiones a donde hemos llegado. ¿A cuántos departamentos llegan y de cuántas rutas estamos hablando? Hoy llegamos a 27 departamentos. De los 32, hay 2 puntuales que vamos a trabajar para que en lo que resta del fin de este año y el otro año podamos conectar. La Guajira y el Magdalena. Tenemos en este momento 158 rutas, de las cuales el 73% son netamente sociales. Tenemos 58 destinos, de los cuales son el 100% sociales. ¿Quieren llegar también a otros países o por ahora solo vamos a quedarnos en Venezuela? Hoy en día la conectividad hacia Venezuela está por Caracas y por Valencia. La apuesta es poder generar otras rutas si nos lo permite. Si no, seguimos en nuestro trabajo internacional, que fue un reto bien interesante para la aerolínea, que se demostró que sí podemos, y queremos conectar San José de Costa Rica desde San Andrés y Ecuador, Esmeraldas y Quito desde Cali y desde Ipiales. El tema de la reactivación económica y también turística de muchas regiones, porque hemos visto a SATENA brindando ese apoyo. Casos específicos te puedo comentar, la temporada de
de ballenas, todo lo que tiene que ver en la costa pacífica. Se ponen unas frecuencias adicionales en la Macarena para ir a Caño Cristales. Nosotros ponemos unas frecuencias adicionales constantemente. Esto sin contar que desde el año pasado implementamos una ruta permanente de Villavicencio a la Macarena para generar una conectividad que antes solamente tenían durante 6 meses, ahorita la tienen todo el año. Pero en esa finalidad poder seguir generando esas oportunidades de conectividad, que es la misión importante de esa ley. General Óscar Zuluaga, le pregunto por esa apuesta que también están haciendo por la ampliación de las aeronaves que tienen. Sabemos que casi se va a duplicar. Hábleme de esto y también de la renovación de la flota, porque hemos podido registrar también a lo largo de este año aeronaves que se están sumando a Satena. La apuesta es llegar a 30, cerraremos con aproximadamente 22 aeronaves, o sea, el doble de las que teníamos hace 3 años. Un importante crecimiento en capacidades. Recientemente hemos recibido aviones con capacidad de 70 sillas, ATR 72, que esto nos van a permitir generar mucha mayor rotación de aeronaves, mayor movilidad y podernos seguir expandiendo. Hablemos, por favor, de esos desafíos y de esos retos que usted encuentra en la industria aérea del país. ¿Qué es lo que más le preocupa de esto? Uno de los elementos más sensibles que tienen, sobre todo las aerolíneas, es la fluctuación del dólar, son los cambios macroeconómicos, son las imposiciones arancelarias que se hagan y se desarrollen. Eso nos afecta. El 60% de los costos de una aerolínea están dados en dólares. En algunos casos más, puedes llegar al 70%. Y esas afectaciones pues, son complejas. Todo lo que son las guerras, las situaciones, como te dije, arancelarias, nos impacta directamente porque la mayoría de repuestos se generan y pasan sí o sí por Estados Unidos o se consiguen desde otras partes, pero en el momento de la importación se generan unos costos adicionales por estos aranceles. Entonces, ese es el impacto más grande que nosotros podemos contar hoy en día. Pues, General Óscar Zuluaga, presidente de Satena, mil gracias por acompañarnos a Empresarios de 360 de Negocios Dito. Daliana, muchas gracias a ti, muchas gracias por darnos esta oportunidad, por permitirnos llegar al corazón de los colombianos. 7:55. La guerra y la pérdida de un amigo marcaron para siempre a Juan Arredondo, el fotoperiodista colombo-estadounidense que hoy está nominado a los premios Oscar en la categoría de Mejor Documental Corto con una producción sobre la guerra en Ucrania y en homenaje a su compañero. Y recuerdo que en la ventana izquierda vi una trinchera, un soldado con una AK-47 apuntar al carro y grité, nos van a disparar. Yo me arrojo al suelo y ahí es cuando empieza este tiroteo, es una emboscada. En mi mente sobró horas, pero creo que eso fue cuestión de minutos. Desafortunadamente mi amigo y mi colega Bren falleció, después nos enteramos y entendimos que fue un tiro de gracia de un francotirador. Así recuerda Juan Arredondo, fotógrafo, cineasta y productor colombo-estadounidense, los momentos de angustia que vivió en 2022 en medio de la guerra en Ucrania. Segundos que se convirtieron en el nacimiento del documental Armado con una cámara, nominado a los premios Oscar 2026 como Mejor Documental Corto. La idea yo creo que nació desde el mismo momento que nos ocurrió. Yo creo que para la audiencia y de pronto para muchas personas es difícil de pronto entender que nosotros ya estamos como que es innato en nosotros, ya estamos entrenados a veces grabarnos. Queríamos hacer era un tributo y honrar la memoria de nuestro amigo, de mi amigo y de nuestro colega Brent. Crega ha dicho muchas veces que entre los hermanos ya ellos tenían un pacto. Si alguien llega a faltar, a fallecer, seguimos grabando y recuperamos el cuerpo. Nadie se queda. Ese es igual como el pacto que tenemos nosotros como equipo. Junto a un gran equipo, asumió el reto de seguir contando la guerra, pero ya desde una mirada más íntima y con la carga emocional de perder un amigo. Así lo recuerda. Una persona muy curiosa, supremamente inteligente, porque parte de lo que hablamos en el documental es que Bren era autista. Fue diagnosticado con Asperger, que es un tipo de autismo de alta funcionalidad, pero también es una persona que era muy enfocada y muy concentrada en su trabajo. Era una persona muy exigente, muy curioso, que se entregaba mucho a la historia y a lo que teníamos que hacer. Y yo creo que fue siempre muy generoso. Creo que uno de los regalos que me dio, no solamente conocerlo a él, pero poder
hacer este documental fue que la familia confió en mí para poder leer sus diarios, y ahí fue como que también abrió un mundo al que yo no conocía. Juan tuvo una tarea difícil, llevar la historia de Brent más allá de las fotos o los videos, retratar a las personas atrapadas en medio de la guerra. Civiles desplazados, familias rotas, rostros que narran de forma cercana la crudeza del conflicto. Fue una respuesta del hermano que me dijo como, es obvio. Él me dijo, pero ¿por qué vamos a censurar la imagen de la muerte de mi hermano cuando nosotros lo que hemos hecho a través de nuestra carrera, no solamente yo como fotoperiodista, sino ellos también como documentalistas, es justamente eso, es entrar en estas zonas y contar la realidad? Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer con él? Y entonces esas son las imágenes que de pronto van a incomodar a la gente, pero lo que también quiero es que la gente entienda que esto es la realidad de lo que es ser un corresponsal de guerra o un documentalista de conflicto. Para Juan y su equipo, estar nominados ya es un logro. Se trata de una ventana para llegar a miles de personas y generar reflexiones sobre la necesidad de poner fin a la guerra que no diferencia edad, género ni nacionalidad y que día a día sigue llevándose más vidas. Muchos éxitos para este documental. Y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 12:30 del día en una nueva edición informativa. Ya viene Sábados Felices. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Buenas noches.